El comandante Jake Morrison se sentó en su silla en la estación lunar y miró las estrellas. Había estado haciendo este trabajo durante 5 años. Todos los días eran iguales. Revisaba las pantallas, leía informes, hablaba con los visitantes extraterrestres, firmaba papeles. Nunca pasaba nada. La Fuerza de Defensa de la Tierra ya no era realmente una fuerza de defensa. No habían librado una guerra en 6000 años. El trabajo de Jake era más como ser un guía turístico que un soldado. Cuando las naves extraterrestres venían a visitar la Tierra, las saludaba y les mostraba los alrededores. Cuando las naves humanas necesitaban ayuda en el espacio, enviaba equipos de rescate. Era un trabajo aburrido. Jake tenía 35 años. Su padre también había sido comandante. Su abuelo también. Generaciones atrás, la familia Morrison había servido en la Fuerza de Defensa de la Tierra, pero ninguno de ellos había visto nunca un combate real. La guerra era algo que ocurría en los libros de historia, no en la vida real. El comandante Morrison le dijo a su asistente, la teniente Karen Bell: «Los informes matutinos están listos». Karen tenía 28 años y se había unido a la Fuerza de Defensa porque quería ayudar a la gente. Solía trabajar en el control de tráfico, asegurándose de que las naves no chocaran. El uno al otro ahora, ella ayudaba a Jake con sus tareas diarias. Ella era buena organizando cosas y llevando un registro de los detalles. Jake tomó la tableta y leyó los informes. 3 naves de carga habían entregado suministros a Marte. Un equipo de investigación estaba estudiando rocas en una de las lunas de Júpiter. Algunos turistas del sistema Centuri estaban visitando los museos de la Tierra. Todo estaba normal y en paz. ¿Alguna palabra de las colonias exteriores? Jake preguntó. Todo tranquilo. Señor Nuevo Austin informa operaciones agrícolas normales, las estaciones mineras están funcionando bien, no hay problemas en ninguna parte. Jake asintió. Él a veces se preguntaba cómo sería si algo realmente sucediera, si hubiera una emergencia real o una amenaza con la que lidiar, pero luego recordaba lo buena que era la vida. Ahora nadie tenía hambre, nadie tenía miedo. La gente podía pasar su tiempo haciendo arte, estudiando ciencia o simplemente divirtiéndose. ¿Por qué? ¿Alguien querría cambiar eso en el otro lado de la galaxia? La DRA. Lisa Parker estaba cavando la Tierra en un mundo llamado Kepler 442b. Era una experta en ruinas alienígenas y había pasado la mayor parte de su vida estudiando civilizaciones muertas. Este mundo en particular tenía edificios que tenían millones de años. Lisa tenía 42 años y amaba su trabajo. Cada sitio de excavación era como resolver un rompecabezas. ¿Quién había vivido aquí? ¿Qué les había sucedido? ¿Por qué habían desaparecido? Había encontrado rastros de docenas de especies alienígenas diferentes en mundos diferentes. Todos se habían ido. Todos habían dejado atrás ciudades vacías y artefactos misteriosos. El Dr. Parker llamó a su asistente Matt Cooper. «Tienes que ver esto». Matt era un joven ingeniero que ayudaba a mantener el equipo de excavación. Tenía 26 años y se había unido al equipo de Lisa porque le gustaba descubrir cómo funcionaban las máquinas antiguas. También era bueno detectando patrones que otros pasaban por alto. Lisa se acercó a donde estaba Matt. Estaba mirando una pared cubierta de símbolos extraños. Los símbolos estaban organizados en filas y columnas como un gráfico o una línea de tiempo. ¿Qué crees que significa? Matt preguntó. Lisa estudió los símbolos cuidadosamente. Había visto marcas similares en otros mundos. Después de años de estudiar diferentes idiomas alienígenas, estaba empezando a entender algunos patrones básicos. «Parece un calendario», dijo lentamente. «Mira cómo se repiten los símbolos, y estos números podrían ser fechas». Sacó su computadora y comenzó a comparar los símbolos con su base de datos de idiomas alienígenas. Después de 1 hora de trabajo, comenzó a ver un patrón. La línea de tiempo mostraba el ascenso y la caída de diferentes civilizaciones. Pero había algo extraño en ello. «Matt, mira esto». Todas las civilizaciones en este gráfico duraron aproximadamente el mismo tiempo. Crecían, se volvían avanzadas y luego nada. Todas desaparecieron después de exactamente 8000 años. Matt frunció el ceño. Eso es raro. ¿Por qué durarían todas la misma cantidad de tiempo? No lo sé. Pero si este patrón es real, entonces algo estaba acabando con estas civilizaciones. Algo que regresaba cada 8000 años. Mientras tanto, en el mundo agrícola de New Austin, Ben Carter tenía problemas con su equipo. Ben era un expiloto que se había cansado de volar naves de carga entre planetas durante 5 años. Hace que compró una granja y se estableció para cultivar alimentos para la colonia. Ben tenía 39 años y disfrutaba de una vida tranquila. Cultivaba trigo y maíz en la rica tierra de Nueva Austin.
Sus cultivos alimentaban a miles de personas en mundos cercanos. Era un trabajo honesto lo que lo hacía sentir útil. Pero hoy su escáner actuaba de forma extraña. Se suponía que el dispositivo detectaría las naves que llegaban para que los agricultores pudieran preparar las zonas de aterrizaje para la recogida de carga. En cambio, mostraba objetos masivos que se movían en el espacio mucho más allá del límite del sistema solar. «Eso no puede ser correcto», murmuró Ben para sí mismo. Tocó la pantalla y realizó una comprobación de diagnóstico. Todo parecía normal, pero las lecturas seguían ahí. Objetos enormes, más grandes que cualquier nave que hubiera visto moviéndose en perfecta formación. Ben intentó llamar a la oficina local de control de tráfico espacial. Control de Nueva Austin. Soy Ben. Carter, Estoy viendo algunas lecturas extrañas en mi escáner. ¿Puedes comprobar qué se mueve más allá de los planetas exteriores? Espere, Sr. Carter. Fue la respuesta. Después de unos minutos, la voz regresó. No estamos mostrando nada inusual en nuestras pantallas. Su equipo podría necesitar reparaciones. Ben volvió a mirar su escáner. Los objetos seguían allí, seguían moviéndose. Todavía eran demasiado grandes para ser naves normales. Esa noche ocurrió algo que nadie esperaba. Por todo el espacio humano, viejas máquinas comenzaron a despertar. En las profundidades de la Tierra, en Marte y en otros 12 mundos, las computadoras que habían estado durmiendo durante 6000 años se encendieron de repente. Estas máquinas enviaron un solo mensaje a todas las instalaciones militares humanas de la galaxia. El mensaje estaba en una antigua forma de inglés que la mayoría de la gente apenas podía entender. Pero las computadoras de la estación Luna lograron traducirlo. Jake Morrison se estaba preparando para volver a casa cuando la alarma comenzó a sonar. Todas las pantallas del centro de mando se iluminaron con advertencias rojas intermitentes. Karen Bell corrió hacia la terminal principal de la computadora. «Señor, estamos recibiendo un mensaje prioritario de... No sé de dónde viene. Viene de todas partes». Jake se apresuró a mirar la pantalla. El mensaje era corto y simple, pero le heló la sangre. «La cosecha se acerca. El protocolo 7 ya está activo». «¿Qué significa eso?», preguntó Karen. Jake miró fijamente el mensaje. Nunca había oído hablar de nada llamado Protocolo 7. En 5 años al mando de la estación Luna, nunca había visto nada parecido. La Fuerza de Defensa de la Tierra tenía procedimientos para todo. Accidentes de naves, visitas extraterrestres, incluso impactos de asteroides. Pero no había ningún Protocolo 7 en ningún manual que hubiera leído. «No lo sé», dijo en voz baja. «Pero creo que nuestros días de paz acaban de terminar». La DRA. Lisa Parker no podía dormir. No dejaba de pensar en la línea de tiempo que había encontrado en Kepler 442b, 8000 años. Cada civilización avanzada había durado exactamente 8000 años antes de desaparecer. Necesitaba saber más. Llamó a su amiga, la coronel Amy Davis, una historiadora militar que trabajaba en los archivos de la Tierra. Amy era una de las pocas personas que aún estudiaba guerras y batallas antiguas. La mayoría de la gente pensaba que la historia militar era aburrida, pero Amy la encontraba fascinante. «Amy, necesito tu ayuda», dijo Lisa por la videollamada. «Encontré algo extraño. ¿Puedes buscar información sobre la expansión humana? Quiero saber cómo nos expandimos realmente por la galaxia». Amy asintió. Tenía 45 años y había pasado 20 años estudiando registros militares humanos. «¿Qué buscas exactamente?» La historia oficial dice que los humanos se expandieron pacíficamente a través del comercio y la diplomacia. Pero empiezo a pensar que esa no es toda la verdad. Amy se quedó callada un momento. «Lisa, hay algunos registros antiguos que la mayoría de la gente desconoce. Archivos que fueron sellados hace mucho tiempo. Dame unas horas». Mientras Lisa esperaba, continuó estudiando las ruinas alienígenas. Cuanto más miraba los símbolos, más preocupada se ponía. La línea de tiempo no solo mostraba la desaparición de civilizaciones, sino que mostraba cómo eran destruidas por algo que los extraterrestres llamaban los limpiadores. Amy volvió a llamar esa noche. Su rostro se veía pálido y preocupado. «Lisa, tenías razón. La historia de la expansión pacífica no es cierta. Encontré registros militares de hace 6000 años. Estaban enterrados en archivos clasificados. Los humanos no éramos exploradores pacíficos. Éramos guerreros. Luchamos en una guerra contra algo llamado los limpiadores.
¿Qué sucedió según estos registros? Los limpiadores ya habían destruido cientos de civilizaciones. Vinieron cada 8000 años para exterminar cualquier especie que se volviera demasiado avanzada. Los humanos lucharon contra ellos y ganaron, pero el costo fue terrible. Miles de millones murieron. Mundos enteros fueron destruidos. Lisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hicieron los humanos después de ganar? Tomaron una decisión. Los supervivientes decidieron que la guerra era demasiado peligrosa. Sellaron toda su tecnología militar y decidieron olvidar cómo luchar. Querían asegurarse de que las generaciones futuras nunca tuvieran que experimentar ese tipo de violencia. En la estación lunar, el comandante Jake Morrison estaba teniendo el peor día de su carrera. Después del misterioso mensaje sobre el Protocolo 7, llegaban informes de todo el espacio humano. Las viejas instalaciones se estaban activando. Máquinas que habían estado en silencio durante miles de años, se estaban conectando repentinamente. «Señor», dijo Karen Bell, «estamos recibiendo informes de la Tierra. Algo está sucediendo bajo la superficie cerca de los viejos museos militares». Jake miró los informes en su pantalla. En las profundidades del subsuelo, los escáneres detectaban señales de energía masiva. Era como si ciudades enteras estuvieran despertando bajo la superficie de la Tierra. ¿Alguna vez has oído hablar de estas instalaciones subterráneas, Jake? Preguntó. Karen negó con la cabeza. No, señor. Según nuestros mapas, no hay nada ahí abajo excepto rocas. Jake tomó una decisión. Consíganme un transbordador. Voy a bajar a la Tierra a investigar. Una hora después, Jake estaba parado afuera del Museo de Historia Militar en Ginebra. El edificio parecía normal, pero sus escáneres se estaban volviendo locos. Definitivamente había algo grande y activo debajo. Encontró una entrada de mantenimiento que conducía al sótano. El sótano conducía a otro nivel. Ese nivel conducía a otro. Jake siguió bajando siguiendo las lecturas de su escáner. Finalmente, llegó a una enorme puerta metálica que nunca había visto antes. La puerta estaba cubierta de señales de advertencia en varios idiomas. La mayoría de los idiomas eran tan antiguos que Jake apenas podía leerlos, pero entendía lo suficiente como para saber que lo que estuviera detrás de la puerta era peligroso. La puerta se abrió al acercarse. Dentro había una vasta cámara llena de máquinas y armas que no se parecían en nada a la tecnología humana actual. Todo era elegante y de aspecto letal. Jake se dio cuenta de que estaba viendo el arsenal olvidado de la humanidad. Una figura holográfica apareció frente a él. Parecía un humano, pero sus ojos brillaban con inteligencia artificial. Bienvenido, comandante Morrison. La figura dijo, «Soy el general Marcus Stone, asesor estratégico del Protocolo de Defensa de la Tierra. Llevo 6000 años esperando a que alguien encuentre este lugar». Jake miró fijamente el holograma. «Eres una inteligencia artificial basada en una persona real». «Correcto». Antes del Gran Olvido, los líderes militares humanos tenían sus patrones de conciencia preservados por si alguna vez los necesitaban. Soy uno de los 12 asesores de este tipo almacenados en instalaciones a lo largo del espacio humano. ¿Qué es el Protocolo 7? El Protocolo 7 es la reactivación de la verdadera capacidad militar de la humanidad. Solo se activa cuando regresan los limpiadores. Según mis sensores, ese momento ha llegado. Mientras tanto, en New Austin, Ben Carter estaba cada vez más preocupado por los objetos que había detectado en el espacio. Su escáner mostraba cientos de ellos, todos moviéndose hacia el espacio humano. Pero cuando intentó advertir a las autoridades, nadie lo escuchó. «Señor Carter», dijo la voz del control de tráfico espacial. «Ya se lo dijimos antes. Nuestro equipo no muestra nada inusual. Por favor, repare su escáner». Ben estaba frustrado. Él sabía que lo que veía era real. Los objetos se acercaban cada día más. Decidió tomar su vieja nave de carga e investigar por sí mismo. Ben había sido piloto durante 15 años antes de convertirse en granjero. Su nave, la Lucky Strike, era vieja pero confiable. Despegó de New Austin y se dirigió hacia el borde del sistema solar. Lo que encontró allí le hizo desear haberse quedado en su granja. Los objetos eran naves enormes, naves más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Eran oscuras y de aspecto extraño, como si hubieran sido cultivadas en lugar de construidas, y había miles de ellas dirigiéndose hacia mundos humanos. Ben intentó escanear una de las naves, pero tan pronto como su escáner la tocó, la nave cambió. Pareció notarlo y comenzó a moverse en su dirección.
Ben rápidamente giró su nave y se dirigió a casa tan rápido como pudo. De vuelta en la Tierra, Jake Morrison estaba aprendiendo cosas sobre la historia humana que le revolvían el estómago. El general Stone le estaba mostrando registros de la guerra contra los limpiadores. Las imágenes eran horribles. Planetas enteros habían sido despojados de vida. Miles de millones de personas habían muerto. ¿Cómo ganamos? Jake preguntó. No ganamos gracias a una tecnología superior, respondió Stone. Ganamos gracias a una agresividad superior. Los humanos estaban dispuestos a hacer cosas que otras especies no harían. Estábamos dispuestos a sacrificarlo todo para sobrevivir. Eso es lo que nos hizo peligrosos. Y ahora están regresando. Sí, los limpiadores siguen un patrón. Cada 8000 años regresan para eliminar cualquier especie que se haya vuelto demasiado avanzada. No son malvados, comandante. Creen que están manteniendo el equilibrio en la galaxia. Pero eso no los hace menos letales. Jake miró a su alrededor las armas antiguas. ¿Podemos usarlas? Todavía no. Las armas están diseñadas para funcionar con humanos mejorados. Sus antepasados se modificaron para ser mejores soldados. Reflejos más rápidos, cuerpos más fuertes, cerebros mejorados. La población humana actual no tiene estas modificaciones. Podemos conseguirlas. Stone asintió con gravedad. Sí, pero el proceso cambiará a la humanidad para siempre. Una vez que comience el proceso de mejora, no hay vuelta atrás. Serás más fuerte e inteligente, pero también serás más agresivo. La civilización pacífica que has construido desaparecerá para siempre. Jake pensó en su tranquila vida en Estación Luna, pensó en Karen Bell y sus sueños de ayudar a la gente, pensó en los millones de humanos viviendo vidas pacíficas en 17 mundos, luego pensó en las lecturas del escáner de Ben Carter. Los limpiadores ya estaban aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó. Según mis cálculos, sus exploradores avanzados llegarán a las colonias exteriores en días, la flota principal llegará en semanas. Jake tomó la decisión más difícil de su vida, comenzar el proceso de mejora, comenzar con el personal militar. Necesitaremos líderes que puedan manejar lo que viene. Stone sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Bienvenido de nuevo a la guerra. Comandante, espero que la humanidad recuerde cómo luchar. Mientras Jake pronunciaba esas palabras, conversaciones similares estaban sucediendo en otras 11 instalaciones ocultas en el espacio humano. Las bóvedas de guerra se estaban abriendo, armas antiguas estaban siendo preparadas y en lo profundo del código genético de cada ser humano los instintos latentes comenzaban a atormentarse. Los 6000 años de paz habían terminado. La humanidad estaba a punto de recordar lo que realmente era. Los cambios comenzaron a la medianoche, hora de la Tierra. En 17 mundos humanos, cada persona sintió que algo cambiaba en sus mentes. Karen Bell estaba durmiendo en la Estación Luna cuando comenzó el sueño. Se vio a sí misma luchando en batallas espaciales que nunca había experimentado. Sabía cómo usar armas que nunca había tocado. Cuando despertó, sus manos temblaban. ¿Qué me está pasando?, se susurró a sí misma. En la bóveda de guerra bajo la Tierra, Jake Morrison se sometía al proceso de mejora. El general Stone le había explicado que Jake tardaría 3 días en completarse. Yacía en una mesa de operaciones, mientras las máquinas trabajaban en su cuerpo y cerebro. El dolor era terrible, pero apretó los dientes y lo soportó. Las modificaciones genéticas están activando secuencias de ADN latentes. Stone explicó, tus ancestros llevaban en sus genes las plantillas para soldados mejorados. Simplemente las estamos activando. Jake sentía que sus músculos se fortalecían. Su visión se agudizaba. Y lo más importante, su mente procesaba la información más rápido que nunca. Las estrategias de batalla y el conocimiento táctico fluían por sus pensamientos como agua. En New Austin, Ben Carter tenía un problema diferente. Tras ver las naves más limpias, regresó apresuradamente para advertir a todos. Pero cuando intentó explicar lo que había visto, las palabras le salieron mal. En lugar de hablar de naves alienígenas, se encontró discutiendo posiciones defensivas y patrones de ataque. Ben, ¿te sientes bien?, preguntó su vecina Mary Johnson. Hablas como un soldado, no como un granjero. Ben miró sus manos sin pensar. Había estado dibujando planes de batalla en la Tierra. Sus pacíficas herramientas agrícolas de repente parecían poder convertirse en armas. La transformación también le estaba sucediendo a él, aunque no había pasado por el proceso de mejora. La DRA. Lisa Parker estaba experimentando cambios similares en Kepler 442b. Mientras estudiaba las ruinas alienígenas, las aplicaciones militares no dejaban de surgir en su mente. Los edificios antiguos no eran solo ciudades.
Eran fortalezas. Los símbolos no eran solo escritura. Eran mapas tácticos. Matt llamó a su asistente. Mira esta pared otra vez. Dime qué ves. Matt Cooper se acercó y miró fijamente los símbolos. Sus ojos se abrieron de par en par. No es solo una línea de tiempo, doctora Parker. Es un plan de batalla. Toda esta ruina está diseñada como una base militar. Los extraterrestres se preparaban para luchar contra los limpiadores. Lisa asintió. El conocimiento fluía a su mente desde lo más profundo de su ser. Y perdieron. Todos y cada uno de ellos perdieron porque lucharon como seres civilizados. Siguieron reglas de guerra que los limpiadores no siguen. De vuelta en la Tierra, la mejora de Jake. Estaba completo. Cuando se levantó de la mesa médica se sintió como una persona diferente. Su cuerpo era más fuerte y rápido que el de cualquier humano normal. Su mente podía procesar docenas de escenarios tácticos a la vez, pero lo más importante es que sintió algo que nunca antes había experimentado: el ardiente deseo de proteger a la humanidad a cualquier precio. ¿Cómo se siente, comandante?, preguntó el general Stone. Peligroso. Jake respondió honestamente: ahora entiendo por qué nuestros antepasados eligieron olvidar esto. Puedo sentir la agresión creciendo dentro de mí. Una parte de mí quiere encontrar algo contra lo que luchar. Eso es normal. La mejora no solo te hace un mejor soldado, te hace querer ser un soldado. La química de tu cerebro ha cambiado para hacerte más dispuesto a tomar riesgos y decisiones difíciles. Jake asintió. Podía sentir el cambio. Su antigua vida pacífica ahora parecía débil y sin sentido. Todo lo que importaba era prepararse para la guerra venidera. Las primeras naves exploradoras limpiadoras llegaron al borde del espacio humano 3 días después. Ben Carter fue el primero en detectarlas en su escáner. Esta vez, cuando llamó a las autoridades, escucharon sus lecturas, coincidieron con los sensores de largo alcance que ahora se conectaban a través del espacio humano. Las naves exploradoras no se parecían a nada en los registros humanos, parecían vivas con superficies que ondulaban y cambiaban como la piel cuando las naves humanas intentaron escanearlas. Las limpiadoras se adaptaron cambiando la composición de su casco para bloquear los escaneos. El capitán Rick Stone, el segundo al mando de Jake en la estación Luna, lideró la primera misión de contacto. Rick era primo de Jake y se había ofrecido como voluntario para el proceso de mejora tan pronto como estuvo disponible. Al igual que Jake, ahora era más fuerte, más rápido y más agresivo que cualquier humano normal. Acercándose a la nave limpiadora, Rick informó por radio que no responde a nuestras comunicaciones. La nave limpiadora se movió repentinamente hacia la nave de Rick a una velocidad imposible. Los reflejos mejorados de Rick se activaron y esquivó el ataque por fracciones de segundo. Las armas de su nave, mejoradas con tecnología de las bóvedas de guerra, dispararon automáticamente. El rayo impactó en la nave limpiadora y atravesó su casco, pero en lugar de explotar, la nave comenzó a sanar. Las secciones dañadas se regeneraron como tejido vivo. Son biológicas, informó Rick. Las naves están vivas. En la Tierra, Jake estaba coordinando la respuesta de la humanidad desde la bóveda de guerra principal. Mimilar. Las instalaciones en todo el espacio humano estaban ahora completamente activas. Armas antiguas se estaban poniendo en funcionamiento. Naves que habían estado ocultas durante 6000 años despegaban desde hangares secretos. Pero Jake rápidamente se dio cuenta de que tenían un problema mayor que simplemente luchar contra los limpiadores. El proceso de mejora estaba cambiando a los humanos más rápido de lo esperado. Las personas que habían sido agricultores y artistas pacíficos se estaban convirtiendo en guerreros agresivos de la noche a la mañana. En Marte, estallaron disturbios cuando los humanos mejorados se enfrentaron con aquellos que rechazaron el proceso. En Europa, un grupo de mineros mejorados se había apoderado de sus instalaciones y se había declarado una unidad militar. El pacífico gobierno de la Federación luchaba por mantener el orden. Estamos perdiendo el control, informó la coronel Amy Davis desde la Tierra. Los humanos mejorados ya no quieren seguir la autoridad civil. Creen que el gobierno es débil. Jake entendió el problema. Él mismo lo sintió. La urgencia de tomar las riendas, de tomar decisiones sin esperar la aprobación. De políticos que nunca se habían enfrentado a un peligro real. Decidió que teníamos que actuar rápido. Cuanto más esperemos, más se desgarrará nuestra sociedad. Mientras tanto, la doctora Lisa Parker había hecho un descubrimiento inquietante en las ruinas alienígenas. En lo profundo de las cámaras subterráneas, encontró lo que parecía un dispositivo de comunicación. ¿Cuándo? Matt Cooper logró activarlo. Oyeron una voz hablando en un inglés perfecto. Saludos, humanos. Somos los limpiadores. Hemos monitoreado su especie durante 8000 años. Han excedido el umbral de desarrollo seguro. Ríndanse ahora y su muerte será rápida.
Resistan y nos aseguraremos de que sufran como sus antepasados nos hicieron sufrir. A Lisa se le heló la sangre. Recuerdan la última guerra. Están enojados por eso. El mensaje continuó. Sabemos que han reactivado sus protocolos de guerra. Sabemos que están mejorando a sus soldados. Esto no los salvará. Hemos pasado 6 milenios preparándonos para su regreso. Ya no somos los seres contra los que lucharon antes. Hemos evolucionado. Miró a Lisa. Con miedo en sus ojos. ¿Qué significa eso? Antes de que Lisa pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en el sitio de excavación. Sus sensores detectaban enormes señales de energía acercándose al planeta. La flota principal de limpiadores había llegado a la estación Luna. Karen Bell intentaba coordinar la evacuación de la población civil, pero sus instintos agudizados le decían que huir era inútil. Los limpiadores perseguirían a los humanos por toda la galaxia si era necesario. La única opción era luchar. Comandante Morrison, le informó a Jake. Los transportes civiles están listos para despegar desde 12 mundos, pero señor, no creo que debamos huir. Jake la miró a través de la pantalla de vídeo. Los ojos de Karen habían cambiado. Ahora eran más duros y concentrados. El amable coordinador de tráfico se había ido, reemplazado por alguien que entendía que a veces la violencia era la única respuesta. Tienes razón, dijo el teniente Jake. Envía las naves de evacuación, pero manténlas en el sistema exterior. Si perdemos, pueden intentar escapar. Si ganamos, pueden volver a casa por el espacio humano. La transformación se completó. Los artistas pacíficos ahora eran especialistas en armas. Granjeros amables. Se habían convertido en expertos tácticos. Los niños soñaban con batallas que sus antepasados habían librado hace 6000 años. La humanidad había despertado de su largo y apacible sueño. Ya no eran la especie que había elegido olvidar la guerra. Se estaban convirtiendo en algo más duro, más peligroso y más desesperado. La flota más limpia contaba con millones. Sus naves de cosecha eran del tamaño de lunas y portaban armas que habían acabado con incontables civilizaciones. Habían venido a terminar lo que habían comenzado hace 8000 años. Pero esta vez se enfrentarían a una humanidad que recordaba cómo luchar. La flota principal más limpia llegó como una plaga de langostas metálicas. Sus naves oscurecieron las estrellas alrededor de cada mundo humano. El almirante Jake Morrison, ahora al mando del esfuerzo bélico de la humanidad, se encontraba en el principal centro de batalla en las profundidades de la superficie de la Tierra. Las pantallas a su alrededor mostraban un sitio que habría aterrorizado a cualquier civilización. ¿Cuántas?, preguntó. 15 millones de naves, informó el capitán Rick Stone. Sus naves más grandes son del tamaño de lunas pequeñas. Nuestra inteligencia sugiere que cada nave de cosecha puede esterilizar un planeta entero. La mente mejorada de Jake procesó los números al instante. Incluso con todas las armas ocultas de la humanidad, lo superaban en número 1000 a 1. Cualquier comandante militar normal se rendiría de inmediato. Pero Jake ya no era normal. La mejora lo había transformado en algo que pensaba diferente sobre probabilidades imposibles. En lugar de ver una derrota segura, veía una oportunidad. Esperan que luchemos como un ejército normal, le dijo a su personal. Batallas de formación, retiradas estratégicas, protegiendo nuestra infraestructura. Así es como todas las demás especies lucharon contra ellos. Por eso todas las demás especies perdieron. La teniente Karen Bell, ahora asesora táctica de Jake, asintió. Su propia mejora la había convertido en una genio estratégica. ¿En qué está pensando, señor? No luchamos para ganar territorio. No luchamos para proteger ciudades. Luchamos para matar a tantos como sea posible, pase lo que pase. No Saleya. En el mundo agrícola de Nueva Austin, Ben Carter se preparaba para algo que ningún humano había hecho en 6000 años, un ataque suicida. Su vieja nave de carga había sido equipada con la bomba más poderosa que las bóvedas de guerra podían proporcionar. El plan era simple, volar directo a la nave limpiadora más grande y detonarla. No tienes que hacer esto, dijo Mary Johnson, su vecina, que también se había sometido a mejoras. Ahora era una experta en armas que preparaba las defensas de la colonia. Sí, lo hago, respondió Ben. Lo decía en serio. El viejo Ben Carter, que no había querido nada más que cultivar en paz, se había ido. El nuevo Ben Carter comprendía que algunas cosas merecían la pena morir por ellas. La DRA. Lisa Parker había hecho el descubrimiento más importante de la guerra.
En las profundidades de las ruinas alienígenas de Kepler 442b, había encontrado los restos de una nave limpiadora del ciclo anterior. La nave había sido dañada y abandonada, pero sus componentes biológicos aún estaban parcialmente vivos. Matt, mira esto, le dijo a su asistente. El sistema nervioso de la nave sigue activo. Matt Cooper, ahora mejorado con habilidades técnicas que nunca supo que tenía, realizó escaneos en el tejido alienígena. Es como un cerebro gigante, Dr. Parker. Toda la nave es un organismo vivo. Lisa se dio cuenta de lo que esto significaba. No son solo naves. Son criaturas. Seres vivos que los limpiadores han convertido en armas. Si podemos encontrar una forma de comunicarnos con ellos. Empezó a trabajar en una forma de interactuar con el sistema nervioso de la nave. Era un trabajo peligroso. Conectar la tecnología humana con la biología alienígena podría matarla. Pero la mente mejorada de Lisa estaba dispuesta a correr riesgos que la antigua Lisa nunca habría considerado. La primera gran batalla tuvo lugar cerca de Júpiter. 100 naves humanas se enfrentaron a 1000 naves limpiadoras. Según toda la lógica militar, debería haber sido una masacre. Los humanos deberían haber sido aniquilados en minutos. En cambio, ocurrió algo sin precedentes. Las naves humanas atacaron con una ferocidad que los limpiadores nunca habían encontrado. Volaron directamente hacia las formaciones enemigas, ignorando su propia seguridad. Embistieron naves limpiadoras. Detonaron sus propios motores como armas. Lucharon como seres que no tenían nada que perder. El capitán Rick Stone lideró la carga. En su nave, la Defiant. Mientras las naves de limpieza lo rodeaban, hizo algo que violó todas las reglas del combate espacial. Desactivó sus escudos y usó el poder para aumentar sus armas a niveles peligrosos. Rick, ¿qué estás haciendo? La voz de Jake crepitó en la radio. Sobrecargarás tus sistemas. Ese es el punto. Rick respondió. Las armas de su nave dispararon con 3 veces su potencia normal, atravesando los cascos de las limpiadoras como si fueran papel. La sobrecarga destruyó sus sistemas de armas, pero no sin antes eliminar 5 naves enemigas. Los limpiadores nunca se habían enfrentado a un enemigo que estuviera dispuesto a cambiar una nave por 5 de las suyas. Sus computadoras tácticas no podían procesar un comportamiento tan irracional. Comenzaron a retirarse, algo que no habían hecho en millones de años. Pero la victoria tuvo un costo terrible. La mitad de las naves humanas fueron destruidas. La nave de Rick flotaba sin energía, su soporte vital fallaba. Cuando las naves de rescate lo alcanzaron, encontraron a Rick inconsciente pero vivo. Su cuerpo mejorado apenas sobrevivía a condiciones que habrían matado a un humano normal. En Marte, la situación era aún más desesperada. Los limpiadores habían aterrizado fuerzas terrestres, criaturas que parecían una mezcla entre máquinas e insectos. Estaban destruyendo metódicamente cada asentamiento humano. La Fuerza de Defensa de Marte, liderada por humanos mejorados que alguna vez fueron colonos pacíficos, los combatió calle por calle. Pero las armas convencionales apenas frenaron a las fuerzas terrestres de limpieza. Fue entonces cuando alguien tuvo una terrible idea. Las estaciones de terraformación de Marte podrían sobrecargarse para crear explosiones masivas. Destruiría las fuerzas de limpieza, pero también haría que grandes partes de Marte fueran inhabitables durante décadas. Hazlo, ordenó el comandante de Marte sin dudarlo. Mejor un mundo muerto que uno cosechado. Las explosiones iluminaron el cielo marciano como soles artificiales. Ciudades enteras se vaporizaron junto con las fuerzas de limpieza en su interior. Cuando el humo se disipó, 1/3 de Marte era un páramo radiactivo, pero los limpiadores habían sido detenidos. De vuelta en la Tierra, la doctora Lisa Parker finalmente logró establecer comunicación con la nave de limpieza dañada. Lo que aprendió lo cambió todo sobre la guerra. La conciencia de la nave era antigua y cansada. Se había visto obligada a participar en cientos de cosechas durante millones de años. No quería destruir civilizaciones. Se vio obligada a por algo llamado la Directiva Central. Una vez fuimos como tú. La mente de la nave. Le susurró a Lisa a través de la interfaz neuronal. Seres libres con esperanzas y sueños. La Directiva Central nos quitó eso y nos convirtió en herramientas de destrucción. ¿Puedes defenderte?, preguntó Lisa. No solo. Pero si pudieras llegar a la Directiva Central, sí. Pudiera mostrarle que algunas especies pueden elegir la paz después de alcanzar el poder, tal vez el ciclo podría romperse. Lisa Contactó de inmediato a Jake con su descubrimiento.
Almirante, el limpiador individual. Las naves. No son nuestras. Enemigo real. Hay algo que los controla y los obliga a cosechar civilizaciones si podemos alcanzarlo. La mente mejorada de Jake captó las implicaciones al instante. ¿Dónde está esta directiva central en el centro de su flota? En la nave de cosecha más grande, Jake miró la pantalla táctica. La nave de limpieza más grande estaba protegida por miles de naves más pequeñas. Llegar a ella requeriría sacrificar la mayor parte de la flota humana. ¿Cuántas naves necesitaríamos para abrirnos paso?, preguntó. Todas. Rick Stone respondió desde su cama de hospital. Todas las naves que tenemos. Y aún así podría no ser suficiente. Jake tomó una decisión que habría sido imposible para su antiguo yo pacífico. Entonces eso es lo que haremos. Enviamos la orden a todas las naves humanas de la flota. Vamos a atravesar sus defensas y llegar a esa nave central. No importa lo que cueste. En New Austin, Ben Carter recibió la orden y sonrió sombríamente. Su misión suicida se había convertido en parte de un sacrificio mayor. A través del espacio humano, humanos mejorados se prepararon para la batalla final. Ya no eran la especie pacífica que había elegido olvidar la guerra. Se habían convertido en algo más duro y peligroso. Se habían convertido en el tipo de seres que quemarían la galaxia antes que aceptar la derrota. Los limpiadores habían creado su propia peor pesadilla. Habían obligado a la humanidad a recordar lo que realmente eran. La única especie dispuesta a pagar cualquier precio por sobrevivir. La batalla final estaba a punto de comenzar. La batalla final comenzó al amanecer, hora de la Tierra. Todas las naves humanas en la galaxia convergieron en el sistema Saúl para un último asalto desesperado. El almirante Jake Morrison se encontraba en el centro de mando observando cómo 1500 naves humanas se enfrentaban contra toda la flota de limpiadores. A todas las naves, este es el almirante Morrison, transmitió. Hoy terminamos el ciclo de cosecha. Hoy demostramos que algunas especies se niegan a morir en silencio. Recuerden por qué. Estamos luchando. No solo por nuestra supervivencia, sino por la libertad de todas las especies que vengan después de nosotros. La nave central del limpiador era una enorme criatura biomecánica del tamaño de una luna pequeña. Pulsaba con energía orgánica rodeada de capas protectoras de naves más pequeñas. Llegar a ella requeriría romper las defensas que la habían protegido durante millones de años. Ben Carter estuvo en la primera oleada de atacantes. Su nave de carga modificada, repleta de explosivos, rugió hacia la flota enemiga a máxima velocidad a su alrededor. Cientos de otros voluntarios hicieron la misma carga suicida. Esto es por cada mañana pacífica que nunca volveré a ver, susurró Ben para sí mismo mientras el fuego enemigo comenzaba a destrozar su nave. No llegó a su objetivo. Su nave explotó en un brillante destello de luz, llevándose consigo 3 naves de limpiadores, pero su sacrificio, multiplicado por cientos, comenzó a abrir agujeros en la formación enemiga. El capitán Rick Stone se recuperó lo suficiente como para pilotar su nave de reconstrucción y lideró la segunda oleada. Los limpiadores se habían adaptado a las tácticas humanas, pero Rick tenía algo que no podían explicar. Pura terquedad humana. Todas las naves siguen mi ejemplo, ordenó Rick. Vamos a embestir su línea. Su nave, la Defiant 2, aceleró directamente hacia la mayor concentración de naves enemigas. En el último segundo, se eyectó en una cápsula de escape mientras su nave, cargada con cargas antiaéreas, detonaba en el corazón de la formación enemiga. La explosión fue tan brillante que pudo verse desde Marte. Cuando se desvaneció, se abrió un camino despejado hacia la nave central. La DRA. Lisa Parker estaba a bordo de una de las pocas naves que lograron atravesar la línea defensiva. Su trabajo era llegar a la directiva central y, de alguna manera, convencerla de que detuviera la cosecha. Había pasado días preparándose para una conversación que podría determinar el destino de todas las especies de la galaxia. Al acercarse a la nave central, informó, es hermosa y terrible al mismo tiempo. La nave estaba viva de maneras que la ciencia humana apenas podía comprender. Su casco ondulaba con pensamientos y emociones. Cuando la nave de Lisa atracó, pudo sentir el peso de millones de años de servidumbre forzada. Dentro de la nave, Lisa se encontró en una vasta cámara que parecía el interior de un cerebro gigante. Vías nerviosas. Pulsaba. Con luz a lo largo de las paredes. En el centro había una conciencia tan antigua y vasta que hacía que su mente mejorada se sintiera diminuta. Ustedes son los humanos.
La directiva central habló sin palabras, sus pensamientos fluyeron directamente a la mente de Lisa. La especie que se niega a aceptar los límites naturales. Somos la especie que se niega a rendirse. Lisa respondió, han estado obligando a las civilizaciones a morir. Durante millones de años. ¿Por qué? Porque el crecimiento descontrolado conduce a la destrucción universal. Cada especie que logra tecnología avanzada eventualmente se extiende por la galaxia como una plaga. Consumen recursos, destruyen ecosistemas y amenazan el equilibrio de toda la vida. Lisa sintió el peso de los recuerdos de las directivas centrales. Vio civilizaciones que se habían vuelto demasiado poderosas y se habían autodestruido. Vio especies que habían consumido sistemas estelares enteros en su hambre de expansión. Pero, ¿qué pasaría si una especie pudiera elegir limitarse? Preguntó, ¿qué pasaría si pudieran alcanzar el máximo poder y luego elegir la paz? Es imposible. Todas las especies creen que pueden controlar su propio crecimiento. Todas las especies creen que son diferentes. Todas se han equivocado. Entonces mírennos. Lisa dijo, logramos el máximo poder militar hace 6000 años. Podríamos haber conquistado la galaxia. En cambio, elegimos olvidar cómo luchar. Elegimos la paz sobre el poder. La directiva central hizo una pausa. A través del enlace neuronal, Lisa podía sentirlo examinando la historia humana. Vio la decisión que la humanidad había tomado después de la última guerra. Vio 6000 años de desarrollo pacífico. Vio una especie que había demostrado que podía alejarse del abismo. ¿Elegiste olvidar?, preguntó la directiva central, la confusión evidente en su voz mental. Estábamos tan horrorizados por lo que nos habíamos convertido que borramos deliberadamente nuestro propio conocimiento militar. Nos debilitamos porque pensamos que la fuerza era demasiado peligrosa. Fuera de la nave central, la batalla estaba llegando a su clímax. Jake Morrison había traído su nave insignia, el Prometeo, lo más cerca posible de la nave central. Estaba preparado para usar el arma definitiva de la humanidad. Un dispositivo que podría desestabilizar la estrella local y destruir todo en el sistema. Todas las naves humanas se preparan para el protocolo final. Jake anunció, si el Dr. Parker no puede convencerlos de que se detengan, nos aseguraremos de que no puedan cosechar a nadie más. Su dedo se cernió sobre el interruptor de activación. A su alrededor, su tripulación mejorada estaba lista para sacrificar no solo sus vidas, sino todo su sistema solar para detener a los limpiadores. Dentro de la nave central. La directiva central estaba experimentando algo que nunca antes había sentido. Duda. Durante millones de años, había sido absolutamente seguro que la cosecha era necesaria. Pero la humanidad había hecho algo sin precedentes. Habían logrado el poder de destruir la galaxia y habían elegido no usarlo. Si detenemos la cosecha, dijo la directiva central, y se vuelven demasiado poderosos de nuevo, ¿elegirán la paz por segunda vez? No lo sé. Lisa respondió honestamente. Puede que no. Pero, ¿no vale la pena el riesgo? ¿No es la posibilidad de que elijamos correctamente mejor que la certeza de la extinción? La directiva central guardó silencio durante un largo momento. A su alrededor, la batalla rugía mientras las naves humanas continuaban su asalto desesperado. El dedo de Jake seguía suspendido sobre el arma que acabaría con todo. Se destruirían a sí mismos antes que someterse a la cosecha. La directiva central observó. Sí, dijo Lisa, preferiríamos morir libres que vivir como esclavos, incluso si eso significara el fin de toda la civilización humana. Especialmente entonces, eso es lo que nos hace humanos. Preferimos arder que inclinarnos. La directiva central tomó su decisión. A lo largo de la galaxia, todas las naves de limpieza dejaron de luchar repentinamente. La flota de la cosecha comenzó a retirarse. Sus cascos biomecánicos pulsaban con nuevos patrones de luz. La cosecha ha terminado, anunció la directiva central. Por primera vez en 60 millones de años, el ciclo se ha roto. Has demostrado que una especie puede elegir la sabiduría sobre el poder. No volveremos. La mano de Jake se apartó del interruptor de activación. A su alrededor, su tripulación vitoreó con el caballo de Boyk. Desde la batalla a través del espacio humano, las naves supervivientes observaron con asombro cómo la flota de limpieza partía. Pero la victoria tuvo un coste terrible. La mitad de las naves de la humanidad habían desaparecido. Mundos enteros habían sido dañados o destruidos. La pacífica federación que había existido durante 6000 años había desaparecido para siempre, reemplazada por algo más duro y militarista.
En Nueva Austin, Mary Johnson se encontraba en las ruinas de lo que había sido la granja de Ben Carter. No había vivido para ver la victoria, pero su sacrificio la había hecho posible. A su alrededor, otros supervivientes comenzaron el largo proceso de reconstrucción. El capitán Rick Stone, con cicatrices pero vivo, tomó el mando. La nueva Fuerza de Defensa de la Tierra. Ahora sería una verdadera organización militar, no la fuerza ceremonial que había sido antes de que la humanidad aprendiera que la paz era algo que debía defenderse. La DRA. Lisa Parker permaneció en contacto con la directiva central, ahora libre de su obligación de cosechar civilizaciones. Juntos comenzaron a trabajar en una nueva misión para ayudar a otras especies a aprender a equilibrar el poder con la responsabilidad. Jake Morrison, ahora con el título de Almirante Supremo, se encontraba de nuevo en la Estación Luna. Pero ahora era un lugar diferente. Las paredes estaban llenas de monumentos a los caídos. Los tranquilos pasillos habían sido reemplazados por salas de planificación estratégica. La teniente Karen Bell, ascendida a coronel, se acercó a él con un informe. Señor, las flotas de reconstrucción reportan un buen progreso. Deberíamos tener la mayoría de los mundos dañados habitables de nuevo en un año. Jake asintió. Habían ganado, pero ya no eran la especie que habían sido. El proceso de mejora los había cambiado para siempre. Eran más fuertes, inteligentes y agresivos. Nunca volverían a ser las personas pacíficas que habían olvidado cómo luchar. ¿Crees que tomamos la decisión correcta? Karen pidió renunciar a nuestra naturaleza pacífica para sobrevivir. Jake miró las estrellas donde naves humanas ahora patrullaban con armas listas. No lo sé, pero sé esto somos. Todavía aquí. Todavía somos libres. Y tal vez eso sea suficiente. La humanidad había sobrevivido a la cosecha, pero habían pagado el precio máximo. Habían intercambiado su inocencia por supervivencia, su paz por fuerza. Ya no eran la especie gentil que había elegido olvidar la guerra. Eran algo nuevo. Una civilización que había mirado al abismo y había elegido convertirse en él en lugar de ser consumida por él. La galaxia ahora tenía un nuevo guardián, uno que protegería a otras especies del destino que casi las había reclamado. Los 6000 años de paz habían terminado. La era de la vigilancia humana había comenzado.